Se empieza a hablar de optimismo, pero con prudencia. Nuestra comunidad está registrando ya menos de un contagio por cada nuevo caso diagnosticado, que lo que refleja es el número de casos secundarios de una enfermedad que están causados por un caso primario. Por cada caso primario se contagia a 0,89 secundarios, es decir, 5 centésimas por debajo de la media estatal. En parte estos datos se deben, según la consejera de Salud, al confinamiento. Está mereciendo la pena, se están reduciendo los contagios y eso supone que se están salvando vidas. Pese a que siguen aumentando los casos positivos, se puede apreciar una estabilización. Que en estos días, aunque tengamos unos repuntes, y como digo, motivados sobre todo por la tipología de las personas a las que le estamos haciendo, pues bueno, todo apunta a que verdaderamente el número de casos que aparecen cada día está disminuyendo. Sobre ampliar los test realizados a la población para los asintomáticos. Pieza clave en la estrategia diagnóstica es la determinación de PCRs. Es el diagnóstico más fiable, el diagnóstico más seguro para una detección. Los respiradores pendientes de llegar en 2 días estarán en nuestra comunidad. Salen mañana por la tarde de Turquía y los recibiremos la madrugada del jueves. Indurain también ha hablado de la posibilidad de que Navarra sea una comunidad piloto. Desde el Ministerio se nos ha pedido a cada comunidad que nombremos 2 profesionales, uno político y otro epidemiólogo, para hacer esta planificación también de manera conjunta. Y recuerda que no es necesario el uso de mascarillas para toda la población. Utilizar las mascarillas para los pacientes que tienen síntomas, para sus cuidadores y para los profesionales que les están atendiendo. Unas precauciones que poco a poco van dando sus frutos.